muchas gracias a la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello por promover esta actividad que ha sido secundada desde el principio, tanto por la Asociación Venezolana de Derecho Marítimo como el Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo Rama Venezolana. Obviamente, todos estamos muy pendientes de todo lo que tenga vinculación con el COVID-19, en especial en nuestra área de actividad, que es el área marítima. Como ustedes saben, el COVID-19 es una pandemia, la primera de esta magnitud desde 1916, y que ha cambiado, ha trastocado todo el esquema económico y social del mundo. Y obviamente esto ha tenido y tiene y tendrá una incidencia superlativa en todo lo que concierne al transporte marítimo, tanto de bienes como de personas. Las perspectivas, ustedes la saben, es que el mundo que viene después de que culmine la pandemia es un mundo muy complicado, es un mundo con una economía muy deteriorada, se espera una depresión del tamaño de la depresión de 1929 o más. Y eso va a afectar directamente todo lo que tiene que ver con el transporte marítimo. Pero hoy ya la situación actual está afectando todo lo que tiene que ver con el cumplimiento de los contratos marítimos y con la materia de seguros. Y no podemos esperar a que culmine el proceso actual para empezar a pensar cómo vamos a resolver ciertos problemas que ya los tenemos presentes, que ya no son futuros. Entonces, en hecho este preámbulo, vamos a empezar a hablar algunas cosas que tienen que ver con el tema de nuestra ponencia, que se llama El transporte marítimo internacional en tiempos del virus. Breves reflexiones sobre algunos aspectos jurídicos involucrados. La primera incidencia tiene que ver con el transporte marítimo. Obviamente, al estar la mayor parte de la población mundial en cuarentena, han cesado muchas cadenas de producción, ha disminuido todo lo que es el proceso industrial a nivel mundial y aguas abajo ha disminuido en consecuencia todo lo que tiene que ver con el transporte. Esto ha hecho que de plano ya en este momento haya una cantidad de buques navegando mucho menores que lo usual. Por otra parte, tenemos un problema, que es que en el transcurso del proceso de la pandemia han habido miles de buques trabajando que han tenido que esperar fuera de los puertos porque los han declarado en cuarentena o han tenido que afrontar personas enfermas a bordo y han tenido que enfrentar el problema del coronavirus a bordo, ya no como un problema comercial, sino como un problema humano que se presenta dentro de los buques, tanto a las tripulaciones como a los pasajeros en los buques de pasaje. Esto obviamente, repito, origina y originará una serie de problemas, algunos de los cuales, problemas de naturaleza jurídica, algunos de los cuales aún no sabemos cómo resolver o pensamos que tenemos una respuesta, pero que no hay ninguna jurisprudencia o la doctrina tampoco ha desarrollado un estudio sobre estos puntos. La charla de hoy es una charla que tiene más de interrogantes que de respuestas, más de planteamientos que de soluciones, porque en este momento lo que estamos tratando de alguna manera es de determinar dónde están los problemas, cuáles son los problemas fundamentales, para, obviamente, una vez localizados esos problemas, una vez hecha esta auditoría, nosotros podamos empezar a trabajar en la respuesta, a trabajar en el análisis, a trabajar en lo que va a venir. Entonces, en este sentido, vamos a
concentrarnos en el marco normativo. No existe ningún convenio internacional para afrontar las pandemias. ¿Qué es lo que ha pasado? Por una parte, que los diferentes estados han venido desarrollando normas de naturaleza interna, en su mayor parte normas administrativas, para poder enfrentar aspectos puntuales de la crisis. Por ejemplo, el aislamiento social a través de cuarentenas obligatorias o de otras medidas. Y entre las medidas administrativas que han tomado los diferentes estados, hay muchas que tienen que ver con la parte aduanera y con la parte del transporte marítimo. ¿Qué es lo que ha pasado? Y eso lo recogen todos los estudios que se están empezando a hacer sobre el tema, que los diferentes estados han hecho primero diagnósticos diferentes, diagnósticos diversos sobre el problema y cómo los va a afectar. Y por otra parte, como consecuencia han tomado decisiones diferentes. Han desarrollado normas diferentes que no conocemos en su totalidad. Hemos podido ver algunas, pero esto se está sucediendo a tiempo real y el volumen de información es extremadamente grande. Esto por una parte. Por otra parte, está el abordaje que han tenido las instituciones internacionales con relación a este punto. En este sentido, ha habido un proceso de comunicaciones, un proceso de recomendaciones, de alguna normativa de tipo soft law que han venido desarrollando instituciones como la Organización Marítima Internacional, la Organización Internacional del Trabajo, la Organización Mundial de la Salud, por contar nada más algunas. Sin embargo, prácticamente todas las instituciones, sobre todo todas las instituciones que están vinculadas a la Organización de las Naciones Unidas, ya han tomado decisiones y han establecido recomendaciones al respecto, pero en esta charla nos vamos a concentrar en la Organización Marítima Internacional, en la Organización Internacional del Trabajo, en la Organización Mundial de la Salud. Asimismo, como ustedes saben, en el área marítima hay una serie de organizaciones que no son intergubernamentales, como por ejemplo el Comité Marítimo Internacional, BINCO, Intertanco, la Cámara Internacional de Navieros y así sucesivamente. Estas instituciones también han venido desarrollando un marco de referencia que constituye básicamente guías de funcionamiento, protocolos de cómo deben operar los armadores o qué deben hacer los trabajadores o qué deben hacer todos los involucrados en el área para poder afrontar o solventar los problemas que se originan como consecuencia del brote del coronavirus. Empecemos entonces a ver qué han hecho las diferentes instituciones. La pandemia fue declarada por la Organización Mundial de la Salud el 11 de marzo. Y esta fecha es importante, porque a partir del 11 de marzo no quedaba duda de que lo que venía era un problema de importancia mundial. Sin embargo, desde diciembre ya la Organización Marítima Internacional y los diferentes estados podían prever que venía una crisis. Probablemente no habían podido imaginar el tamaño de lo que se venía, pero ya a partir de diciembre se han venido haciendo una serie de acercamientos entre diferentes instituciones y eso hizo que en marzo se firmara una declaración conjunta entre el presidente de la Organización Mundial de la Salud y el presidente de la Organización Marítima Internacional, de la OMI, en el que fundamentalmente se pone el énfasis en un aspecto, en que debe procurarse mantener la mayor normalidad posible en todo lo relacionado al transporte
de bienes, sobre todo aquellos que tienen que ver con alimentos, con medicinas y con equipos médicos. ¿Por qué? Porque una crisis de salud como la que estamos viviendo, si le agregas una crisis del transporte, que los bienes, sobre todo los bienes en estos tres rubros, no se puedan trasladar y no se puedan colocar en los diferentes puertos del mundo, pues lo que va a hacer es que va a profundizar los problemas que está originando la pandemia. Entonces, esa declaración conjunta es fundamental para entender cómo se van a abordar ciertos problemas. A continuación, cada una de estas instituciones generó un marco referencial. En materia de la Organización Mundial del Trabajo, el marco referencial está estructurado en torno a una serie de circulares. Estas circulares son muy interesantes porque tienen que ver primero con recomendaciones, con la elaboración de cuestionarios, preguntas y respuestas contestadas por las diferentes instituciones, en este caso por la OMI, y recomendaciones de cómo se deben actuar en casos concretos, en caso de inspección, en caso en que va a subir van a cambiarse las tripulaciones, o en el caso en que se va a prestar servicio a las tripulaciones a bordo, o van a subir los pilotos. Igualmente, en otros ámbitos, una serie de recomendaciones de cómo actuar. Y fíjense que estoy poniendo el énfasis en la palabra de las recomendaciones, porque al terminar de explicarle lo que está sucediendo en este campo con la Organización Mundial del Trabajo, la Organización Internacional del Trabajo, la Organización Marítima Mundial y la Organización Marítima Internacional, nos vamos a dar cuenta que esas recomendaciones van configurando un marco de advertencia que va a tener consecuencias jurídicas. Luego, la Organización Internacional del Trabajo, ¿ok? Recuerden que la Organización Mundial del Trabajo produjo en el 2006 la Convención sobre el Trabajo Marítimo Internacional, y eso se ha venido actualizando, se ha venido perfeccionando. En este momento, y esto es importante tenerlo en cuenta, los convenios internacionales aprobados tanto por la Organización Internacional del Trabajo como por la Organización Marítima Mundial siguen vigentes. En el área de nuestra laboral, básicamente sigue vigente la convención, el convenio mundial sobre el trabajo marítimo 2006 y el convenio sobre titulación, formación y guardia de gente de mar en sus diferentes versiones. Esto es importante porque la emergencia no puede hacer que estas normas carezcan de vigor. Obviamente, como todos ustedes saben, en Venezuela no está vigente la Convención Marítima del Trabajo, porque Venezuela no lo ha firmado. Sin embargo, también debemos recordar que aunque nosotros no somos parte, igual nos afecta su aplicación y su funcionamiento. Ok, entonces la Organización Internacional del Trabajo ha elaborado una serie de instrumentos, entre ellos una serie de preguntas y respuestas que vale la pena conocer y que están disponibles en la web. Como por ejemplo, si se siguen respetando los contratos, qué es lo que pasa con los marinos que están a bordo, qué pasa si no se puede seguir trabajando. O esa serie de preguntas que yo creo que todos de alguna manera vamos a tener que conocer, ya lo está abordando las diferentes instituciones internacionales. Esta misma semana, el profesor Guanadí Molina va a desarrollar ese tema en una charla estrictamente dedicada al trabajo marítimo internacional. La Organización Internacional del Trabajo, por otra parte, reunió un comité tripartito especial
que está monitoreando toda esta situación y que está produciendo documentos. Estos documentos a la vez van a traer admoniciones, recomendaciones, que como les dije, van a tener importancia en el futuro. Ahora bien, llegamos a lo que está realizando la Organización Mundial de la Salud, la OMS. Y aquí tenemos que detenernos un poco más, porque la Organización Mundial de la Salud sí tenía protocolos que vienen de instrumentos conocidos por todos los Estados miembros, protocolos para pandemias y protocolos para cuarentena. Ya hubo un antecedente y se elaboró incluso un documento sobre la pandemia del SARS que ocurrió en 2006 en India, que como no se difundió de la manera que se ha difundido el coronavirus, es desconocida. Sin embargo, existen antecedentes y ese antecedente documentario es importante conocerlo y es importante manejarlo, sobre todo los abogados que vamos a tener que afrontar problemas desconocidos o con muy poco tratamiento y vamos a necesitar respaldar nuestras opiniones y nuestros puntos de vista. Ahora, la Organización Mundial de la Salud ha producido dos instrumentos que en el contexto actual son de obligatorio cumplimiento y conocimiento tanto por los estados como por los operadores marítimos en los diferentes niveles y en los diferentes países. Estos instrumentos son el Reglamento Sanitario Internacional y el Manual de Aplicación del Reglamento. ¿Por qué? Porque es el marco normativo más cierto que existe en este momento. Con relación a este punto, me quiero detener en un aspecto muy preciso. En el reglamento hay un espacio para las definiciones. Y en muchas ocasiones las definiciones coinciden y en otras no, con definiciones aportadas por otras instituciones internacionales, como la OMI o la OIT. El criterio de quien les habla es que cuando nosotros nos veamos involucrados en un problema de naturaleza legal y tengamos que movernos en el entorno de la crisis del coronavirus, los términos que tenemos que usar son los que están establecidos en el Reglamento Sanitario Internacional por el principio de la especialidad. Por ejemplo, libre plática puede tener varias interpretaciones. Yo considero que de presentarse algún problema de tipo judicial o incluso administrativo, cuando hablemos de la libre plática, nosotros debemos estar entendiendo la libre plática en los términos que están establecidos en el Reglamento Sanitario Internacional y en el manual de cómo debe aplicarse. Entonces, fíjense que uno va empezando a agarrar un poquito aquí y un poquito allá. Y yo les decía que estas circulares, estas recomendaciones, estas disposiciones que están tomando los diferentes organismos internacionales se caracterizan primero de que no son mandatorias, no son vinculantes. Sin embargo, como en el mundo del derecho no hay las lagunas, pero en el mundo del derecho no hay el vacío, es imprescindible poder resolver todos los problemas que se presenten desde el punto de vista jurídico, a través de la interpretación. Y en el momento de interpretar el sentido propio de las palabras y el sentido propio de las expresiones, nosotros tenemos que irnos, cuando haya duda, a la terminología establecida
por la Organización Mundial de la Salud en el Reglamento Sanitario Internacional y en su manual. ¿Por qué? Porque hay que buscar una nomenclatura que pueda ser entendida por todos, pero que además tiene la virtud de que está siendo reconocida por todos los países miembros de la Organización Mundial de la Salud. Así que hay cosas que son concretas. Por otra parte, estas admoniciones, estas recomendaciones, si bien no son mandatorias, tienen un peso. Hay una teoría que es la teoría del soft law, que dice que hay unas disposiciones que si bien no las puedes aplicar como un derecho exigible, porque la norma no lo establece, va estableciendo ciertos parámetros que la comunidad internacional va aceptando y va cumpliendo. Y ese cumplimiento se va a tornar, si no forzoso, cuasi forzoso para todos los involucrados, sobre todo en materia de derechos humanos. Me refiero aquí, por ejemplo, a los problemas que pudieran presentarse o que se están presentando, no lo sé, con el tratamiento que se le da en ciertos buques a las tripulaciones, o por parte de los armadores, o por parte del puerto, del estado del puerto. Y es importante saber que, aparte del ordenamiento legal vigente, ¿okay?, donde haya duda o donde haya espacio que no sea fácil resolver con las regulaciones existentes, los jueces probablemente se van a ir a analizar qué es lo que estuvieron determinando los organismos internacionales más involucrados dentro de este problema en esta situación. Y van a decirle a los armadores o a los estados del puerto o a los responsables, mira, tú tenías que por lo menos conocer hacia dónde estaban orientándose los trabajos de la Organización Marítima Internacional, de la Organización Internacional del Trabajo y de la Organización Mundial de la Salud. Así que el conocimiento de estas documentaciones que se están produciendo en día a día en el mundo a través de estas instituciones no es, no es poesía, es necesaria, es imprescindible para poder abordar los problemas jurídicos que se están presentando actualmente y sobre todo los problemas que vamos a encontrar y que se nos van a presentar en el futuro. Ahora bien, como todos ustedes saben, nosotros no nos circunscribimos, nosotros digo, el área marítima a lo establecido por estas instituciones intergubernamentales, la OMI, la OIT y la OMS. En el mundo marítimo hay una serie de instituciones que no son intergubernamentales, pero que tienen una gran importancia, sobre todo un gran peso moral y un gran peso académico. Me refiero, por ejemplo, a el Comité Marítimo Internacional, a BINCO, a Intertanco y en general a la Cámara Internacional de Armadores, y a las cámaras de seguros y de PANDI, en general a todas estas instituciones que no son de derecho público, pero que tienen una gran importancia, una gran relevancia para todo el sector. Pues sucede que todas estas instituciones también están creando sus propias documentaciones, sus cuestionarios con preguntas y respuestas y sus primeras aproximaciones a los problemas que están por venir. En este sentido, también es importante, por ejemplo, BINCO ha sacado o ha elaborado un cuestionario con preguntas y respuestas que yo recomiendo que se lea. ¿Por qué? Porque ya hay una primera aproximación por parte de los armadores
o de un sector de los armadores o de vinco, como tú lo quieras ver, con relación a cuál es el estado actual de la aplicación de los contratos de fletamento, de los charter party. Entonces, el mundo está en cuarentena, pero se está moviendo. Y en materia jurídica se está moviendo muy rápido. Y en materia de transporte marítimo nunca ha estado detenida. Así que hay que aplicarse y hay que empezar a leer para tratar de entender cómo se va a interpretar. Porque el problema que nosotros estamos afrontando ahora es cómo vamos a interpretar las situaciones jurídicas que en materia de transporte marítimo se van a presentar como consecuencia del brote, la expansión y el desarrollo del virus COVID-19. Y empezamos entonces a tratar de hacer una separación o una especificación de cuáles son los problemas fundamentales. Aquí vamos a hacer un breve paréntesis. El primero que todo, es necesario conocer cuál es el tratamiento o cuál es la validez o cuál es el estado de los contratos de fletamento que se firmaron antes de que se declarara la pandemia, durante la pandemia y los contratos que se debían desarrollar durante la pandemia o inmediatamente después de la pandemia. Aquí se presentan cualquier cantidad de interpretaciones y cualquier cantidad de problemas, muchos de los cuales aún todavía no hemos podido determinar, otros sí. Y en este sentido es importante entender algunos de los aspectos de la estructuración de los contratos. El principal, es decir, es que los contratos son ley entre las partes. Es un viejo principio común tanto para el derecho anglosajón como para el derecho continental. Los contratos son ley entre las partes y por tanto esos contratos deben cumplirse tal cual fueron elaborados y fueron convenidos. Sin embargo, una institución como Vinco, que representa a los armadores, dice, pero recomendamos a todos los sectores involucrados a tener la flexibilidad para sentarse en la mesa y tratar de llegar a acuerdos. ¿Acuerdos sobre qué? Sobre esos mismos. Es decir, el hacer ese planteamiento en sí mismo es muy complicado. Ahora bien, o es muy interesante, más que complicado, es muy interesante de entender, sobre todo por el origen. Ahora bien, si bien los contratos son ley entre las partes, existen excepciones, como el de la fuerza mayor. ¿Qué es la fuerza mayor? Es una situación en la cual las partes de un contrato, una o ambas partes, no pueden cumplir el contrato porque hay situaciones que eran imprevisibles por parte de los contratantes al momento de realizar el contrato y que por tanto y que vienen de factores externos, como por ejemplo disposiciones gubernamentales sobre cuarentena o de prohibición de que un buque entre a un puerto, aunque el puerto jamás fue declarado inseguro, aunque el puerto siempre fue seguro. Entonces, aquí se va a presentar uno de los problemas más grandes en la interpretación, que va a ser cuál es la interpretación que los tribunales le van a dar a la fuerza mayor y cuándo vas a poder invocar la fuerza mayor. Obviamente, la fuerza mayor podrán invocarlo aquellos que firmaron contrato antes de la declaración de la pandemia. Si se firmaron los contratos de fletamento con posterioridad a la declaración de la pandemia, las consecuencias
que la pandemia traiga en decisiones administrativas de los diferentes estados, no creo que puedan considerarse fuerza mayor. Igual, si estamos en demora, una vez en demora, siempre en demora, si existe una demora, no existe fuerza mayor, aunque tú hayas tenido la oportunidad con la posterioridad de poder salir y poder culminar con tu contrato. Entonces, ¿cuál es la interpretación que se le va a dar a la fuerza mayor? Es complicado, pero hay algunos elementos que nosotros estamos observando o que creemos que pueden ayudarnos a determinar cuándo una terminación anticipada, un incumplimiento del contrato puede ser justificado por la fuerza mayor o no pueden ser justificados por la fuerza mayor. Entonces, el problema no solo es complejo, el problema es prácticamente inabordable en estos momentos, ¿no? Ahora, ¿cómo deben actuar las partes en este momento? Desde el criterio de quien les habla, les repito, aquí lo que estamos es tratando de interpretar, tratando de entender la problemática, ¿okay? Para poder empezar a elaborar líneas de pensamiento. Lo primero que es evidente es que nosotros tenemos que actuar como el mejor padre de familia, o sea, con diligencia o con la mayor diligencia. ¿Por qué? Porque en casos excepcionales de incumplimientos totales o parciales de los contratos, obviamente los jueces, cuando le planteemos algún problema, van a determinar o van a tratar de entender cómo actuaron los armadores. Y el armador va a tener que actuar de acuerdo a lo que haría o como haría un buen padre de familia. ¿Y cómo? Atendiendo primero a las disposiciones administrativas del puerto, del estado del puerto. Eso es evidente. No se puede sustraer a ello. Pero también, y aquí volvemos a algo que habíamos tocado antes, pero también a las recomendaciones y a los documentos producidos por la Organización Mundial del Trabajo, Internacional del Trabajo, por la Organización Marítima Internacional y por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, esta documentación que está produciendo estas instituciones son un marco normativo flexible de soft law o como tú lo quieras llamar, pero está produciendo normas que puede que no se apliquen de una manera imperativa, pero al final van a terminar utilizándose, así sea, como modo referencial, como principio, como norma que está entrando a resolver un problema jurídico, así sea de manera indirecta. Entonces, los abogados tenemos una cantidad de aspectos que tocar, que estudiar y que resolver. Ahora bien, hay otro aspecto fundamental, el aspecto de los seguros. ¿Qué es lo que pasa con los seguros en estas circunstancias? Hay una charla que va a dar el profesor Juan Itriago, creo que es el próximo jueves, específicamente sobre los seguros marítimos en tiempo de crisis. De antemano les digo que este es un problema muy complejo. Hasta ahora las compañías han tratado, pienso yo, de ser prudentes antes de emitir posiciones definitivas. Pero ya, por ejemplo, en la crisis del SAR en 2006, las compañías de seguro sufrieron las pérdidas más grandes que habían sufrido en toda la historia. Y la crisis del SAR del 2006, 2009, no me acuerdo, no es nada en comparación con lo que está pasando ahora. El problema es si una pandemia como la que estamos viviendo ameritaba una cobertura especial o entiéndase que no era necesario preverla y que las compañías tienen que cubrirla.
¿Cuál es la respuesta? No la sé. Espero ilustrarme un poco en la charla que van a dar al respecto. Pero lo que les quiero decir es que lo que vienen a nivel de problemas jurídicos en materia de seguros marítimos son cosas muy, muy importantes. Otro punto tiene que ver con el comportamiento de la agencia naviera. Con el comportamiento de la agencia naviera como institución, como organización, y del tratamiento que a las empresas navieras deben darle las diferentes autoridades marítimas. En principio, y es muy poco lo que hay al respecto, en principio, la Organización Mundial de la Salud lo que ha pedido es que se permita que las agencias navieras puedan continuar prestando sus servicios y puedan llevar gente a bordo, obviamente con todas las, estableciendo todas las medidas sanitarias pertinentes. Pero lo que les quiero decir es que es una situación complicada, ¿ok? Otro problema, y con esto, ¿qué pasa con lo que está sucediendo en los cruceros? ¿Qué pasa con la gente que está a bordo? ¿Qué pasa con las tripulaciones? ¿Puede impedirse el tránsito, desembarcar? Bueno, yo puedo tener mi opinión. Yo creo que los estados tienen ciertos derechos, pero aquí también se van a originar una serie de problemas muy grandes. Por ejemplo, si yo tenía un pasaje en un buque de crucero y no puedo porque se suspendió, me lo deben devolver o no me lo deben devolver el dinero, o me pueden decir, bueno, no le devuelvo el dinero, pero le doy un crucero en otra oportunidad, o cuál va a ser la actuación, o qué pasó si yo iba por un crucero de una semana y no pude desembarcar y tengo un mes y pico a bordo. ¿Qué es lo que pasa en esa situación? Y pare usted de contar. Les dije que en esta ocasión este tipo de charlas son más preguntas y respuestas, y es más un pensamiento, hablar, es exponer ciertas dudas en voz alta, porque realmente la situación es extremadamente difícil. Ahora bien, para concluir, me gustaría, a modo de corolario, indicarles ciertas cosas. Hay una crisis del transporte mundial originada por el coronavirus. Y fíjense que estoy hablando en presente, no en pasado, no a futuro. No es que habrá una crisis, hay una crisis. Hay una crisis en este momento de transporte de carga, de transporte de pasajeros, del valor de los fletes en materia petrolera, de producción, materia petrolera, de distribución. Muchos de los buques están siendo utilizados como depósitos. Y pare usted de contar. La crisis más profunda que ha vivido la industria del transporte marítimo, yo creo que en todos los tiempos modernos. Sin entrar en muchas disquisiciones, por lo menos desde la finalización de la Guerra Mundial, pero probablemente yo creo que de toda la historia contemporánea. Van a originarse una cantidad de problemas en este sentido que no estamos en capacidad en este momento de entender. Lo que tenemos que hacer es tratar de abordar. Y eso sé que lo están haciendo a nivel mundial, los escritorios, las compañías, de ver cuáles son los escenarios jurídicos en los que nos vamos a encontrar una vez que nosotros hayamos pasado esta crisis, ¿no? Y como decía Aurelio Fernández Concheso, que también va a tener una exposición el miércoles sobre los contratos de transporte marítimo, él en la parte final él dice, nosotros no sabemos qué van a decir los tribunales. Y porque es que no lo sabemos.
Nosotros no sabemos cuál va a ser el comportamiento del mundo judicial. Lo que sí sabemos es que esto va a ser extremadamente complejo. Y por eso vamos a aprovechar estos días que estamos en confinamiento o en aislamiento social, como es el término que se está usando ahora, el aislamiento social obligatorio, para tratar de ganarle tiempo al tiempo y para procurar al menos poder entender el problema jurídico al cual nos estamos enfrentando. Bueno, amigos, esto ha sido una breve exposición donde estoy tratando de poner a su disposición las ideas que hemos estado formulando y vamos a abrir este espacio de un cuarto de hora para preguntas y respuestas.